Buen día, Narciso, ¿Cómo buen estás, querido Willy? Y aquí estamos, Narciso, una mañana difícil, dura, complicada aquí en la Argentina, Narciso. ¿Cómo anda? Así ¿Cómo es. anda usted? Bien. ¿En qué anda? Preocupado, Me imagino, Willy. sí, usted siempre allí entre los fantasmas del pasado y los alquimistas. ¿Cómo anda la cosa? Pero más que preocupado por los fantasmas del pasado, estoy preocupado por los fantasmas del presente. Sí, La inflación, el dólar, las tarifas. Sí, me Ya parece que hay que para asustarse. se lo ve muy, Los funcionarios. Se lo ve muy afilado, Así es. afilado, Narciso. Bueno. Se ve que se sosegó un poquito la batalla entre los fantasmas del pasado y los alquimistas del presente. Me parece que van ganando los fantasmas del pasado, ¿no? Así es. Bueno, y dígame Bueno, una cosa. Dado que usted está tan preocupado por la situación económica del país, ¿ha logrado despertar a algún economista relevante? ¿Ha traído a alguien al programa que nos pueda clarificar un poquito cómo sigue esta película? A un querido amigo, a un número uno, al querido Rodolfo Santangelo. Oh, lo encontró a Rodolfo Santangelo. No me diga. Lo fui a despertar, no quería levantarse. Debe estar muy preocupado por el futuro de Independiente en estas horas. Eso sí. Hay que preocuparse. Eso es más difícil. Levantar a Independiente es más difícil que luchar contra la inflación, me parece, Así en es, Argentina. terrible. Sí, tremendo. Bueno, dele nomás la orden y lo saludamos. Habla, Rodo, habla. Lo saludamos al... ¿Cómo le va? Buen día, un abrazo grande para el querido Rodolfo Santangelo. Aquí te saludamos todos en cada mañana. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo andamos? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien. Bueno, aquí obviamente tratando de repasar un poco los temas. ¿Qué perspectiva tenés, Rodolfo, sobre la inflación de octubre, que se supone que se conoce en las próximas horas? Y bueno, ya el propio secretario de Comercio dijo que a pesar de los controles, la cosa viene complicada. ¿Cómo les está dando a ustedes, profe? Sí, de arriba de 3, puede ser 3.2, 3.4, en algún rango así, pero está por ahí. Las primeras ideas de noviembre vuelven a pintar un número alrededor de 3, podrá ser un poquito menos, un poquito más, pero si vos mirás hace 50 meses que Argentina, la mayoría de los meses, da más del 3% mensuales, o sea, no es un tema nuevo. Después el mes a mes es una décima más, una décima menos en función de si congelás y no sé cuánto, pero que Argentina está en una velocidad crucero del 3 mensual, el 40 y pico anual hace 4 años. Sin duda. Y en ese sentido, digamos, esta idea de presionar ya directamente al comercio. Ayer el secretario de Comercio dijo que hay que achicar los márgenes y planteó prácticamente un ultimátum de 15 días. Ahora, me da la sensación de que esto es como hacer que empujan, ¿no? Que en términos prácticos, finalmente se está tratando de esconder el problema sin muchas perspectivas de solución. ¿Crees que esto de los precios máximos puede moderar un poco la situación? Un mes, una semana, sí. A mí lo que más me preocupa es que quienes están ejecutando estos controles creen en eso. O fíjate que yo no lo percibo desde el punto de vista de ellos como una cuestión meramente electoralista. Verdaderamente creen que la inflación es un problema de empresarios o de supermercados, que si logran el milagro de congelar los precios, entonces sube el salario real y sube el consumo, que es magia todo eso, y que la política macroeconómica no tiene ninguna responsabilidad. Y te voy a hacer un comentario, quiero salir del día a día y la semana a semana. Te viste que ha empezado a aparecer la palabra rodrigazo, entre los fantasmas que vos siempre mencionás, el rodrigazo. O sea que nosotros, yo te voy a decir, todavía voy a usar la palabra, nosotros todavía creemos que estamos lejos de un rodrigazo, que no están las condiciones objetivas como para que aparezca eso que ocurrió en 1975. Ahí me parece que ahí conviene clarificar, es decir, ¿a qué le llamamos rodrigazo? A ver si estamos hablando de lo mismo. Bueno, un rodrigazo, a ver, dale, es básicamente rodrigazo le llamamos a varios meses donde la tasa de inflación mensual está a 2 dígitos mensual. O sea, ya tenemos que subir de magnitud respecto a esto, ¿no? Entonces ocurre, fíjate que en los últimos años, qué sé yo, vamos a tomar el primer ejemplo, puede ser 2014, Cristina Fernández Fábrega,
pero podemos agarrar 18, 19 y podríamos ir a algún experimento para atrás. Cuando se producen saltos de precios, porque el rodrigazo está ligado a la inflación y al tipo de cambio. La tasa de inflación mensual de estos últimos episodios viene dando 4% mensual durante 4, 5, 6 meses. Eso es lo que viene pasando. El rodrigazo, y yo era chico pero lo recuerdo bastante bien, es un episodio donde la tasa de inflación dio 2 dígitos mensuales, o sea, dio incluso en aquel momento... Claro, pero el rodrigazo arranca con una fuerte devaluación y con un fuerte tarifazo, ¿verdad? Y seguido después por aumento de salario. Pero bueno, devaluación, tarifazo y aumento de salario tuvimos. El tema es la magnitud. La magnitud en aquel momento, repito, fue 2 dígitos mensuales. Estamos hablando de 20% de inflación mensual durante 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos. Eso es una magnitud de desborde fenomenal. Hasta ahora lo que viene ocurriendo es que da 4 mensual, 5 mensual cuando tenemos un desborde, ¿no? 20. ¿Para dónde quería ir? Los rodrigazos los producen los congelamientos previos. ¿Por qué no tenemos rodrigazo en la Argentina? Porque los precios vienen subiendo todos los meses de hace 50 meses. Entonces esto es como si tenés la olla a presión y la abrís un poquitito la olla. Entonces la presión se empieza de a poquitito y no se acumula. Como viene subiendo 3-4% mensual desde hace 50 meses, no hay presión. La presión ya se venció. Pero perdóname, profe, pero hay 2 precios relativos que precisamente claro por eso quiero ir. Entonces déjame terminar porque ya te adiviné a dónde vas. 1, tenemos un precio relativo recontra atrasado, que son las tarifas públicas. Es la madre del atraso, la tiene la luz, el gas y el transporte. Y ahí tenemos un problemón. Entonces, me decís, ¿hay riesgo de rodrigazo? Creo que no. ¿Hay riesgo de tarifazo? Recontra sí, si tenemos la luz, el gas y el colectivo barato. Y hay un segundo precio relativo. Me imagino que vos te estabas mencionando el tipo de cambio. El oficial. Que yo no lo llamaría recontratrasado, porque no está recontratrasado. Para mí, ahí tenemos que hacer otra disquisición, que es el 100 o el 200. El 100 o el 200. El 200 es un tipo de cambio altísimo, es un tipo de cambio de un país recontra empobrecido. Lo que pasa es que el 200 es culpa de la política económica que tenemos. O sea, hoy bajar el 200 debería ser lo más fácil que hay. Pero ¿cómo se hace? Con política económica y credibilidad. ¿Va a haber política económica y credibilidad? No. Entonces no va a bajar el 200. Y en una de esas va a tener que subir el 100. Argentina puede llegar a tenerle en los próximos meses la devaluación más al cohete de la historia de la Argentina. Porque el 100 tan mal no está. La verdad que se mandaron un atrasito al cohete este año. Por razones electorales lo atrasaron un 15% al cohete. Y lo van a tener que mover. Ahora, quiero cerrar el círculo vas a tener una manifestación de productores agropecuarios frente al estudio esta tarde, Rodo. Bueno, no, yo sí, la asumo porque porque ahí también hay que mirar la discusión que la planteo para que vos la expliques, digamos, de tipo de cambio contra presión impositiva. O sea, yo creo que ese dólar de 100, y bueno si no tuviera presión sí. No, puede ser que sea competitivo y depende cuántos impuestos te carguen sobre ese dólar de 100, ¿no? Bueno, pero Willy, si hay una manifestación por presión tributaria, va toda la Argentina al estudio. Por supuesto. No es Sacanero solo, ¿no? Me pongo primero en la cola de presión tributaria. Sí, no, bueno, ese es otro problema. Ahora, los problemas de presión tributaria se tienen que corregir con baja de presión tributaria, no con tipo de cambio, no necesariamente con tipo de cambio. Quien hace la corrección es la realidad del tipo de cambio. Claro. Entonces, ahí viene el problema de los congelamientos, porque quiero cerrar el círculo de lo que estamos hablando. Si los congelamientos no permiten que la tasa de inflación busque naturalmente su cauce, el cauce del 3-4% mensual, y artificialmente la reprime, artificialmente la congela, artificialmente busca cosas que no podés lograr, ahí sí aparece el riesgo de un salto y de que en el futuro, mira, no debes subir 3 por mes, ¿cuánto tiempo? Y bueno, después viene todo de golpe, ¿no?
Entonces, ese es mi mayor temor al congelamiento, que en verdad se crea la política y la política económica. Argentina puede bajar la inflación con esta política económica. Con esta política económica, lamentablemente, no tenemos más alternativa que convivir con una inflación altísima. ¿La querés bajar? Cambia la política económica. ¿No querés cambiar la política económica? No congele, porque es peor el remedio que la enfermedad. En ese sentido, la última, ¿crees que, por ejemplo, sería útil, ya que la expectativa del acuerdo con el fondo está un poco opinada, vos crees que sería útil, por ejemplo, anticipar el famoso pago de diciembre? Porque viste que el gobierno ahora, Martín Guzmán está diciendo que sí, que se va a pagar, hasta Cristina prácticamente está diciendo que se va a pagar en diciembre, pero nadie cree mucho. Entonces, ¿no sería útil bueno, anticipar el pago de diciembre y en todo caso despejar esa incertidumbre ya para marzo, digamos? Sí, puede ser. No nos olvidemos que el pago de diciembre se va a hacer con los derechos especiales de giro. Por eso digo. Con los derechos especiales de giro, que para lo único que sirven es para pagarle al fondo, porque los derechos especiales de giro son como billetes de estanciero, ¿no? Sirven solamente para eso, si no, no sirven para otra cosa. Por eso digo, más a mi favor. Ponele, te tomo el tema. Pero yo diría la cuestión de fondo, anticipalo, hacerlo en noviembre para bajar la incertidumbre. Pero el tema de fondo es si vas a llegar a un acuerdo, si te vas a poner a más cerca de una política económica. Cuando yo veo hoy al representante argentino decir que está lejos el acuerdo con el fondo, porque no se ponen de acuerdo con el sendero fiscal, con el tipo de cambio, con la recaudación. Claro, Argentina quiere llegar a un acuerdo discutiendo otras cosas, discutiendo la sobretasa, discutiendo que nos regalen más derechos especiales de giro. Eso vendrá o no vendrá en el futuro, pero lo que hay que cambiar es la política económica. Y Argentina está en esta inconsistencia, el gobierno argentino me refiero, está en la inconsistencia de pretender que la inflación baje o que no haya que devaluar sin el cambio de la política económica. Y eso es lo que no va, porque esta política económica nos conduce a estos resultados. Entonces, está claro que entre el 15 de noviembre, después de las elecciones, y el 22 de marzo, que cuando viene el primer vencimiento de deuda impagable al fondo, porque no vamos a tener más derechos especiales de giro, o llegamos a un acuerdo sobre la política económica, por lo menos mínimo y básico, o vamos a tener un segundo problema, porque el 200 que está caro puede estar más caro, y contaminar al 100, ¿qué voy a decir? Que sí voy a seguir diciendo que no está tan mal. Lo que está mal es la política económica, no el 100. Bueno, muy interesante, como siempre. Estamos escuchando al querido Rodolfo Santangelo. Profe, te mandamos un abrazo. Gracias, como siempre, por tu enorme contribución en este programa. Un abrazo. Un abrazo, muchachos. Gracias. Qué grande, Vos sabés, Willy, me contaban que Máximo reunió a todos los militantes de la Cámpora y les dijo: muchachos, estuve viendo las encuestas y como viene esto, alguno de ustedes se va a tener que casar. ¿Pero qué queremos casarnos, Máximo? Y para celebrar algo.